Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Ricardo. Un gusto regresar después de esas vacaciones aquí De eso se trata. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues cuéntanos qué está sucediendo en África. Y que bueno, sí, la pregunta es, bueno, ¿qué relación tenemos, no? O qué tenemos que saber, entender de lo que está sucediendo en África un poco, pues para entender qué es Así lo es. que sucede en el mundo y lo que sucede en México. Así es, el golpe de Estado de Níger no es algo nuevo de lo que está pasando en África. Ya desde hace unos años, en Mali, en Burkina Faso, ha habido golpe de Estados y una realineación hacia, digamos, hacia Pacífico de estos países, hacia Rusia y China. Y esta es la franja del Sahel, muy importante por la cantidad de minerales que se encuentran. Solamente para darle un dato, Europa es dependiente de uranio de parte de Claro. Níger. Ahí está presente Francia, estaba presente Francia con sus bases. Estuvo hasta hace unos días, hasta ¿no? hace unos días con sus bases militares. Apenas hubo una conferencia muy importante entre Rusia y los países africanos para cerrar estos acuerdos entre el país, digamos, europeo y asiático con estos países africanos. Y entonces es muy importante porque nos da cuenta de lo que está pasando en el mundo. No es solamente la guerra entre Rusia y Ucrania, esta cuestión territorial, diría Giovanni Arrighi, sino también esta cuestión territorial se ve en África, en el cual hay esta realineación de estos Claro. países con respecto a Rusia y claramente a China. Yo te mandé ayer una imagen de los recursos naturales importantísimos para China y para el mundo en esa región. Claro, bueno, ese es, digamos, el interés económico, ¿no? Que, bueno, finalmente es lo que dicta las agendas. Pero estuve leyendo algunas notas y me llamó mucho la atención el rechazo social que hay en esos países contra los franceses Así es. específicamente y obviamente los norteamericanos. Es decir, hay antecedentes que hay que analizar porque solamente así se explica la situación que se vive hoy en día, ¿no? Así es, de hecho, te decía en esa conferencia entre Rusia y África, este joven teniente líder de Burkina Faso hace un discurso antiimperialista, anti-Francia, diciendo somos el tercer país más pobre del mundo, tenemos los mejores recursos naturales y los que nos han gobernado han sido títeres de los países europeos, sobre todo de Francia, que ha tenido una importancia en términos estratégicos para ese país tremenda, aunque hubo una descolonización en términos políticos, en términos económicos y militar. Ahí ha estado Francia extrayendo recursos para sus centrales nucleares, también en Europa. Y por eso decía, no es solo Níger, es toda una serie de países de esa zona, que es toda esta parte del Sahel, en el cual ha dicho basta. Y claro, lo más interesante de todo eso, Anthony Blinken estuvo hace un mes, me parece, ahí, apoyando uno de los pocos líderes que quedaba, que era Basu, así se pronuncia el nombre, y El anterior el anterior presidente, presidente. Y ya a los 15 días, el 26 de junio o el 28 de julio, ya viene este golpe de Estado que, digamos, reescribe en términos geopolíticos la historia de esta parte de África. Oye, pero parece un patrón, ¿no? Es decir, siempre los imperios occidentales, ¿no? Llámale Francia, llámale Estados Unidos, teniendo esta relación con los países de tercer mundo y de pronto se voltea hacia otro lado, que es China, que es Rusia, y que prácticamente está sucediendo en muchos espacios al mismo tiempo, ¿no? Mira, te hago un ejemplo que no tiene nada que ver con golpe de Estado en términos económicos. Hace unos días Argentina estaba ahorcada de la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional de 40.000 millones de dólares. Llegó China, aquí están, págale. Uf. Ahí, y Argentina es candidato a ser parte de los BRICS. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que, como tú bien decías, en distintas partes del mundo, a nivel estratégico, los países ya ven con otros ojos otros líderes que están construyendo su hegemonía, en este caso China. Rusia tiene un papel también importante, digamos, hay muchos estudios para América Latina, por ejemplo, donde se dice, no se puede entender la relación de China con América Latina sin entender la relación geoestratégica entre China y Rusia, por ejemplo, en términos del gas, de todas las materias primas y también en términos políticos. Y es la verdad, porque si tú ves el papel que tiene Rusia ahora en el Sahel,
por ejemplo, Claro. y el papel que tiene China desde con el FOCAC, que es el foro China-África, que dura desde hace 20 años con todas las import-export que ha habido. Y ayer veía en el Twitter, es muy interesante, ves unas imágenes de las inversiones de China en África y ves ciudades que parecen de primer mundo a través de inversiones chinas. Y tú dices, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué los medios occidentales no están hablando de eso? Siempre vuelvo a repetir, no se trata de ser pro-chino. No, no, Estamos no. viendo qué está sucediendo. Y la prensa de repente saca siempre, es el grupo Wagner, este grupo de terroristas como la en Ucrania. No es solo eso, hay muchos más intereses, tanto de parte occidental como de parte Oye, ese es otro tema que me llamó la atención, la participación de estos grupos mercenarios. mercenarios por un lado, ¿no? Que son los rusos, ¿no? Podríamos decir, pero también el tema ultra, ¿no? Es decir, Los que yihadí. abunda en esos espacios. ¿Y qué papel político juegan? Mira, es una pregunta súper interesante. Yo le doy solo un dato. Estos países de África tuvieron una relación muy fuerte con la ex Unión Soviética Exacto. hasta 1991. Y muchos de estos líderes, por esa relación que tuvieron con la Unión Soviética, fueron considerados terroristas. Solamente quiero darle un dato. En Sudáfrica, Nelson Mandela, el premio Nobel de la Paz, fue en la lista de terroristas de Estados Unidos hasta los principios del 2000, antes de morir. Claro, ¿Qué, claro, claro, claro. qué quiero decir con Sabemos todo? que es un poco ambiguo el Ambiguo concepto el de tema. terrorista para los Claro, estadounidenses, ¿no? muy bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en una lucha por las materias primas, por el control territorial de partes del mundo muy importantes para también el desarrollo económico de los países desarrollados, de repente se mezclan temas, se le mete el tema de los yihadistas, se le mete el tema de los mercenarios. No digo que no están, pero es un polvorín derivado de una destrucción del tejido social por una colonización que no es de hace 50 años, lleva siglos. Digamos, esto es culpa también, yo diría, de los países imperialistas europeos que durante siglos han destrozado estas sociedades, no le han dado la posibilidad de la autodeterminación, no solamente en términos políticos, sino en términos económicos y social. Por eso yo creo que tenemos que tener como cientista social mucho, digamos, demasiado muy fino para entender estos procesos. No se trata de decir, hubo un golpe de Estado, ¿qué está pasando ahí? Sí, exacto, No exacto. estamos justificando nunca la violencia, no, nunca se justifica, pero hay que entender los procesos. Claro, y bueno, pues también las circunstancias, lo que te decía, el antecedente, ¿no? De esta relación con Francia, que bueno, no era la mejor, sin duda alguna, No. ¿no? Y bueno, pues ahí está, pues en búsqueda de una alternativa, quizá, Estamos ¿no? al borde de una guerra porque Francia con Estados Unidos está llamando a los países limítrofos como Nigeria, a este Consejo de África Occidental, a atacar. Ayer se acabó el ultimátum que si la Junta Militar no dejaba el poder, iban a atacar. Claramente África no quiere una guerra, imagínate No, pues lo que significaría, porque en esta guerra no sería solo Níger, estaría Mali, Burkina Faso, en Toda la esta franja. alianza en contra de los otros aliados igual africanos financiados por los Estados Unidos. Eso es lo que pudiera pasar. Hay una nota de hace unos minutos del país, justamente decía, estamos al borde de la guerra en África. Yo espero que esto no pase porque eso significaría todavía más tensiones que con repercusiones en todo el mundo. Acordémonos lo que pasó. Ahí es donde se explica por qué traemos estos temas, ¿no? Porque, bueno, finalmente trae repercusiones, pues prácticamente a todo el En mundo. todo. Oye, pero tengo una percepción, Giuseppe, Sí. que eso es lo que, desde que me propusiste el tema ayer y estuvimos investigando, al parecer, estos patrones, ¿no? Que se vivían antes del 89, ¿no? Donde existía la Unión Soviética y que decían que eran luchas ideológicas, pues finalmente no eran luchas ideológicas. ¿O qué percepción tienes? Finalmente también eran luchas económicas completamente, ¿no? Bueno, de hecho, el nuevo orden económico internacional de los años 70 que encabezan los países del tercer mundo, quiero recordar todas las conferencias dentro de la ONU para llegar a no solo a la autodeterminación de los pueblos, sino proponer un nuevo orden económico internacional en el cual los países del tercer mundo, y quiero decir, tercer mundo no significa pobre, tercer mundo significa que no pertenecía ni al bloque capitalista occidental, primer mundo, ni al bloque comunista. Significa estos países como México, que estaba fuera de estas lógicas, porque luego se dice son los países pobres. No, 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 no. Son los países que no estaban en estos bloques y que justamente propusieron este nuevo orden económico internacional. En la UNCTAD, por ejemplo, hubo muchas conferencias sobre cooperación sur-sur, cómo construir desde Bandung, desde cuando esta conferencia famosa. ¿Y qué sucedió? Rápido fue atacada, acabada, porque no podía ser que el líder de India, el líder de Egipto, o mismo México pudieran
pudiesen tener un Un papel, liderazgo, ¿no? un liderazgo tan importante en un mundo que era bipolar. Y hoy se vuelve otra vez a proponer. China ha propuesto, nosotros que hemos trabajado el tema de China, ha propuesto un nuevo orden económico, pero sin romper con el anterior. En términos gramscianos se diría, entre un mundo que no acaba de morir y otro que no logra todavía nacer. Las sombras. Así, sí, claro, hay sombras y China juega con los dos. Claro. No rompe. China tiene un papel muy importante en el orden multipolar Sí, sí, claro. actual. Eso es lo que está pasando, Ricardo. Justamente lo económico ha jugado un papel decisivo, porque imagínate la riqueza de recursos naturales. Hoy todos vemos esta transición energética, pero ¿cómo vamos a hacer la transición energética sin estos materiales, Claro. materias primas que se necesitan? Claro, Ahí claro. está el tema. Oye, pues muy interesante. Ahí les recomiendo, están publicándose prácticamente diario la crónica de lo que está sucediendo y hay que estar muy atentos. Se va a definir pues, prácticamente en unos días, ¿no? Sí, va a tener, vuelvo a repetir, no quiero ser alarmista, pero va a haber repercusiones en términos económicos en todas las regiones del mundo, como pasó con Rusia-Ucrania. Claro. Igual, ojalá que esto, digamos, pueda haber, la diplomacia puede jugar un papel importante, aunque el choque es muy fuerte Sí. por todo lo que estamos Sí, y platicando. desgraciadamente en este tipo de conflictos, ¿no? Que son juegos de ajedrez, como pues, de los grandes imperios o de los grandes países, pues a veces el ciudadano de este tercer mundo pues es el que queda al margen, ¿no? Y el que sufre más. El que sufre son los números que vemos como bajas, como muertes, y eso es terrible, ¿no? Sí, de hecho, justo ayer en Etiopía igual hay otro tema igual al de Níger, igual la misma situación en esta franja del otro lado ahora, y quien sufre, si uno ve las imágenes de lo lo que está pasando igual en Etiopía, son la gente que se tiene que desplazar, Exactamente. migrantes, enfermedades, niños con hambruna, no, es algo tremendo que claramente nosotros lo vemos desde en términos macro, pero cuando lo empiezas a ver en términos micro, te das cuenta de los grandes problemas para la población en general. Así es. Bueno, pues Giuseppe, muchísimas gracias por esta columna, como siempre un placer. Y pues también un abrazo para el Instituto de Ciencias Sociales, que ya desde ayer ya está reincorporándose a las actividades. Gracias, gracias. Igual para ustedes, todos los que nos ven en TV WAP. Un fuerte abrazo y nos vemos el martes que viene. Giuseppe, muchísimas gracias.